Buen día traders, habla Nino Di Russo. Hoy es viernes 6 de mayo del 2022, son las 9:37 de la mañana en Buenos Aires. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados del día de ayer y analizar la tendencia de los mercados de futuros para ver qué previsiones podemos hacer con respecto al día de hoy. El día de ayer tuvo un aumento literalmente brutal de la volatilidad, 22.74%. Alcanzando niveles estratosféricos del orden de 33,20 aproximadamente. Y fíjense que muy cerca de las cúspides que alcanzó el mercado de días como el 24 de enero del 2022. Un comentario respecto a la volatilidad. Esta volatilidad claramente es anormal y extremadamente peligrosa, pero el problema es que si supera este nivel de 33, claramente va a terminar cambiando la conducta de las instituciones, que son quienes manejan el 80% del capital invertido en Estados Unidos. Como era de esperar, los mercados reaccionaron violentamente a la baja después de la reacción favorable que tuvo el mercado el día miércoles, cuando se anunció que la Reserva Federal tocaba a medio punto la tasa de interés y que no la tocaría por 2 meses. Ayer la cosa fue exactamente la inversa, con una caída del orden del 3,55% en el SPY, que es una caída literalmente brutal. Muy cerca de los mínimos del 2 de mayo, con un MACD que se dio vuelta en caída. Muy, muy peligroso. Y también cercano a los mínimos del 24 de febrero y del 2 de mayo. El mercado sigue en dead cross. Fíjense que la SMA de 50 sigue debajo de la de 200. En lo que se refiere al Nasdaq, la caída fue brutal también, 5,4% abajo, muy próximo por 2 ticks. Fíjense que no tocó el mínimo del 2 de mayo, que fue de 309,64, y el de ayer fue de 309,62. Este patrón que está haciendo es de un tweezer, una tijera, y puede ser un patrón reactivo de rebote alcista. Vamos a ver si eso ocurre. El mercado, si llega a perforar estos niveles, directamente la caída puede ser brutal, porque ya de por sí el promedio ponderado de 500 en el caso del Nasdaq ha sido perforado. Fíjense que esto lo vamos a ver claramente acá. La línea roja que estoy dibujando acá es el promedio ponderado de 500, que es a donde abrió el mercado ayer. El Russell 2000 con una caída del 4,08%, también debajo de la EMA 8, muy cerca de los mínimos del 2 de mayo, la misma situación que el resto de los índices. El Dow Jones con una caída del 3,04%, también una caída literalmente brutal. El 2 de mayo hizo un mínimo el Dow Jones, pero no tan pronunciado como el 24 de febrero. Básicamente lo que podemos decir es que este mes ha sido uno de los peores desde octubre del 2008. Así que la caída en general ha sido brutal. Todo esto, entre otras cosas, más allá de los problemas que tiene el mercado bursátil americano, está fogoneado por la inflación mundial, impulsada fundamentalmente por el petróleo, un crudo que está arriba de los $110 el barril, con una suba en el día de ayer de 0,32% el combustible, el crudo, con una vela negra. Significa que abrió un valor más alto y cerró uno más bajo, aunque el cierre del día de ayer fue más alto que el del día anterior. Un MACD con impulso, y claramente acá lo que se está viendo que esto podría llegar a ser el día de ayer el breakout del banderín, en lo cual no augura buenas condiciones para el crudo. En cuanto al gas natural, realmente imparable, 3,75 arriba. Fíjense el J-Hook que desató el gas natural. Básicamente el gas natural prácticamente ha cuadruplicado su valor, lo mismo que el crudo, en lo que se considera desde el último año. Fíjense que está en valores de 34, cuando en el mes de diciembre estaba en valores del 12 el gas natural. Así que en realidad todo esto lo que hace es alimentar fuertemente la inflación mundial, muy difícil de contener. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos a 10 años, bueno, sigue
imparable, ayer con una suba realmente estratosférica, hoy con una ligera baja 0,10, pero ya instalado cómodo en 30,03, o sea, 3 puntos. Lo cual claramente es un problema. En cuanto a la inversión de los bonos, por los pelos no está invertido, ¿eh? Está fluctuando, pero podemos decir que al menos al momento de hoy el rendimiento de los bonos no está invertido. En lo que se refiere a los instrumentos de cobertura habituales, por ejemplo el oro bajó un 0,38 y cerró debajo de la EMA 8 ayer, acompañando la baja generalizada de los mercados. La plata, con una baja del 2,35, también cerró debajo del promedio ponderado de 8. El Bitcoin ayer tuvo una baja muy notable, 1,27 abajo, y claramente cerró debajo de la EMA 8. La baja fue de 1,27 en valores de $36.083. Ethereum con una baja del 1,5%, la misma tónica del Bitcoin. En general, todas las empresas tractoras del Nasdaq muy golpeadas. Amazon prácticamente un 7,56 abajo. Facebook encontrando piso en la SMA de 50, pero con un 6,77% abajo. Google con una baja del 4,71%. Microsoft que con una baja del 4,36%. Netflix con una baja del 7,7%. Apple una caída del 5,57%, cerró debajo de la EMA 8 y de la SMA de 200. Refiere a empresas de alta tecnología. Tesla con una caída del 8,33% y se sentó cómoda debajo de la SMA de 200 y debajo de la SMA de 50. En lo que se refiere a autos eléctricos, NIO, la caída de ayer fue del 15,17%, realmente un disparate, y generando de vuelta el patrón de la letra H, que lo único que augura son más caídas probablemente. En cuanto a Lucid, la empresa de autos de lujo, con una baja del 7% en la tónica general del mercado, cerró debajo de la EMA 8 y vamos a ver tal vez como el origen de los capitales de este papel, tal vez sean más sólidos, seguramente sufra algo menos. En cuanto al plano local, YPF con una caída del 6% prácticamente, debajo de MA 8 y de la SMA de 200, para ver en forma comparada el comportamiento de otras petroleras regionales. Petrobras una baja del 2,57, pero quedó arriba de la EMA 8 y de la SMA de 50. Para mirar alguna americana, Chevron con una baja del 0,79 y realmente en el fondo extremadamente sólida. Vamos a mirar los sectores, a ver qué es lo que está pasando. Los staples, ayer 1,89 abajo, debajo de la EMA 8, pero encontrando un buen soporte en la SMA de 50. El sector de la salud, XLB, con una baja del 1,94 debajo de la SMA de 200, de la 8 y de la de 50. Todos los sectores golpeados. XLU con una caída del 1,02% debajo de la SMA de 50 y debajo de la EMA 8. Vamos a mirar las finanzas, XLF muy golpeada, 2,91 abajo. Vamos a ver el sector del real estate en Estados Unidos con una baja del 2,56%. Todos los mercados están extremadamente golpeados. Bueno, vamos a ver para la apertura cómo viene la mano en los mercados. Bueno, el Nasdaq 91 puntos abajo, está muy cerca del mínimo absoluto que tocó el día de ayer. Tal vez fogoneado por algunos resultados que inicialmente fueron buenos de investing, como ser, en principio, los non-farms payrolls que se publicó 8:30 de la mañana, 4,25 sobre 391K. Mal el desempleo, dio 3,6 contra 3,5. Y de alguna manera, como ustedes saben, el primer trimestre de este año está siendo claramente recesivo. A la apertura de hoy, lo que estamos viendo es
en principio, se está instalando la vela en la parte inferior del pre-market, lo cual, bueno, es un signo de debilidad. El RSI Stochastic de la hora en caída. El de las 4 horas en el piso, 4 horas, está esto muy feo, muy cerca del mínimo. Y fíjense que la vela del día, o mejor dicho, de las 4 horas está debajo del trendinator, del volatility stop, debajo de la EMA 8 y la EMA 3. Lo único que falta es que continúe su descenso y está en un patrón de falla, claramente. En lo que se refiere a la vela del día, fíjense, muy cerca del volatility stop. Si realmente rompe el volatility stop, ya es una falla confirmada en el día y la caída puede ser extremadamente potente. En cuanto a la volatilidad al momento de ahora, siendo las 9:52 de la mañana, está 0,23% arriba, y eso la verdad que no es ningún buen dato para nada. Standard & Poor's está 21 puntos abajo, un verdadero disparate. En cuanto a las 4 horas, la misma situación. Lo único que estaría el RSI Stochastic de las 4 horas en el piso, como tratando de querer iniciar un ciclo nuevo. El resto de las consideraciones para este mercado son las mismas que del Nasdaq. Russell 2000, 7,5 puntos abajo, mismas consideraciones del resto de los mercados. El Dow Jones, 137 puntos, 37 puntos abajo, y las mismas consideraciones que el resto de los mercados, realmente muy, muy frágil. Y recuerden una cosa que es muy importante el día de hoy, es cierre de opciones, y viernes, fin de semana, día de mucha volatilidad es esperada en el día de hoy. Recuerden que gran parte de la caída que se produjo en el mercado el día de ayer lo explica el conocimiento de las minutas de la Reserva Federal, que básicamente lo que dijo era que subía a 0,5 la tasa, que no tocaba de alguna manera la tasa por 2 meses, pero lo que no se dijo, y sí está en las minutas, es que a partir del 1 de junio la Reserva Federal va a empezar a descargar el balance sheet, que era algo que tenía previsto hacer a fin de año. La descarga del balance sheet significa una aspiradora literalmente de recursos de dólares libres del mercado financiero que surgen de la venta de la Reserva Federal a precio de descuento de las acciones y los bonos que recompró durante la pospandemia desde el año 2020 hasta la fecha. Y eso realmente lo que generó es pánico. La Reserva Federal está entrando en el peor momento a hacer este ajuste en la tasa de interés, donde debiera existir una política contracíclica. Bueno, precisamente lo que está es amplificando el riesgo de esta caída. Hoy publica sus earnings 160 empresas. Lo único que puede apalancar el resultado en este momento son los earnings, nada más, porque no hay ninguna buena noticia inspiradora en el mercado para poder hacerlo levantar. Las megacaps están sufriendo, el bolsillo de los consumidores también, lo cual hace prever que los resultados en el corto plazo empeoren y no mejoren. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. No olviden de suscribirse a este canal para recibir el aviso cuando está listo el próximo video, y los espero el día lunes. Gracias.